Buenos días, queridos estudiantes. Nos encontramos en el área de comunicación y nuestro propósito del día de hoy es reconocer los adverbios y su clasificación. Vamos a observar las siguientes oraciones. Ahora respondemos a la siguiente pregunta. ¿Qué palabras completan las oraciones? Observamos la primera oración. El muñeco está... ¿Dónde está el muñeco? El muñeco está debajo de la silla. La segunda oración, el perro está... Observamos la posición del perro. ¿Dónde está el perro? El perro está detrás del niño. El conejo está... ¿Dónde está el conejo? El conejo está encima del sombrero. Y ahora respondemos la siguiente pregunta. ¿Qué indican dichas palabras? Debajo, detrás, encima. Estas palabras nos indican el lugar. Y la última pregunta, ¿qué tipo de palabras son? Estas palabras son adverbios. Los adverbios expresan circunstancias, idea de tiempo, lugar, modo y cantidad. Los adverbios no presentan variaciones morfológicas de género, número o persona. Algunos adverbios pueden presentar sufijos. ¿Qué son los sufijos? Los sufijos son morfemas derivados. Por ejemplo, tenemos la palabra temprano. Aumentándole sufijo ito, tendríamos tempranito. Los adverbios funcionan como modificadores del verbo, del adjetivo y de otro adverbio. ¿Cuándo va a ser un modificador del verbo? Cuando el adverbio va a estar unido directamente al verbo. Por ejemplo, llegó lentamente. También el adverbio puede ser modificador del adjetivo, cuando va a estar al lado de un adjetivo. Por ejemplo, hizo un resumen mal redactado. ¿Y cuándo va a tener la función de modificador de otro adverbio? Cuando va a estar al lado de otro adverbio. Por ejemplo, ayer nos fue muy bien. Clases de adverbios. Tenemos los adverbios de tiempo, de lugar, de cantidad, de modo, de afirmación, de negación y de duda. ¿Qué características tienen los adverbios de tiempo? Los adverbios de tiempo siempre van a responder a las preguntas ¿cuándo? ¿Cuánto tiempo? ¿Con qué frecuencia? ¿Para cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Y hasta cuándo? Los adverbios de lugar responden a las preguntas de lugar. Por ejemplo, ¿dónde? ¿A dónde? ¿Desde dónde? Los adverbios de cantidad responden a las preguntas de cantidad. ¿Cuánto? Los adverbios de modo responden a las preguntas ¿cómo? ¿De qué manera? Los adverbios de afirmación sirven para reforzar una declaración. Los adverbios de negación sirven para negar declaraciones. Y los adverbios de duda son aquellos que expresan duda o incertidumbre. Vamos a ver algunos ejemplos de adverbios. En el caso de adverbios de cantidad, ¿qué adverbios podemos utilizar? Si queremos crear oraciones o queremos crear un texto. Podemos encontrar, por ejemplo, muy, mucho, más, bastante, demasiado, tanto, tan, poco, menos, algo, nada, apenas, cuánto, cuánto y casi. Si queremos nosotros utilizar adverbios de duda, podemos utilizar los términos acaso, quizá, quizás, tal vez, probablemente. Si queremos utilizar adverbios de modo, podemos utilizar, por ejemplo, bien, mal, así, despacio, rápido, deprisa, regular,
de repente, adrede, pésimo, mejor, peor, como otros terminados en mente. Si queremos utilizar adverbios de tiempo, por ejemplo, ayer, hoy, mañana, siempre, antes, después, jamás, pronto, tarde, aún, ya, luego, entonces, temprano, ahora, cuando, antaño, anteayer, todavía, recién, etcétera. Recuerda que los adverbios de tiempo responden a la pregunta ¿cuándo? Los adverbios de afirmación podemos utilizar, por ejemplo, sí, también, en efecto, claro, además, ciertamente. Adverbios de negación, por ejemplo, podemos utilizar no, tampoco, nunca, jamás. Y adverbios de lugar, por ejemplo, aquí, allá, ahí, allí, arriba, abajo, lejos, cerca, fuera, adentro, junto, adelante, atrás, dentro, etc. Recuerda que responden a la pregunta ¿dónde? Ahora vamos a practicar. Vamos a relacionar los adverbios según su clase. Tenemos los siguientes adverbios, ahí, antes, así, menos, quizá, ciertamente y nunca. Y tenemos las clases de adverbios. Ahora vamos a ir analizando cada uno de los adverbios para poderlos relacionar. Tenemos el adverbio ahí. Entonces yo digo, ahí, ¿qué me quiere indicar? Me quiere indicar el lugar. Por lo tanto, es un adverbio de lugar. Antes, me indica el tiempo, ¿verdad? Entonces, tiempo, es un adverbio de tiempo. Ahora, el adverbio así. ¿Qué me indica? ¿Cómo? Entonces, si me indica cómo, entonces estoy refiriéndome a un adverbio de modo. Menos, menos. ¿Cuánto? Menos. Entonces, es un adverbio de cantidad. Me está indicando la cantidad. Quizá, me expresa o me indica cierta duda. Entonces, como me indica duda, es un adverbio de duda. Ciertamente, estoy afirmando. Como estoy afirmando algo, es un adverbio de afirmación. Y nunca estoy negando. Por lo tanto, es un adverbio de negación. Muy bien, ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. Identifica y subraya los adverbios y luego indica su clase. Tenemos las siguientes oraciones. Vamos a subrayar primero los adverbios y de acuerdo al adverbio o a la clase de adverbio vamos a indicar qué clase es. Por ejemplo, coloca tus libros encima de la mesa. La palabra que me indica el lugar es encima. Por lo tanto, entonces estamos refiriéndonos a un adverbio de lugar. Siguiente oración. El bus avanza lentamente debido al tránsito. ¿Cuál es el adverbio en esta oración? Lentamente. Ahora, ¿de qué tipo será? Yo voy a hacerme la pregunta. ¿Cómo avanza el bus? Avanza lentamente. Entonces, es un adverbio de modo. La siguiente oración. Ayer fuimos a la playa. El adverbio es ayer. Ayer fuimos a la playa. Yo pregunto, ¿cuándo fuimos a la playa? Ayer. ¿Qué tipo de adverbio es? Es un adverbio de tiempo. La siguiente oración, quizá vaya a tu casa. Quizá, estoy dudando. Quizá viene a ser el adverbio y es un adverbio de duda. Siguiente oración, más tarde saldrán todos. Más tarde saldrán todos. ¿Cuándo saldrán? Más tarde. Estamos hablando de dos adverbios. Primer adverbio, más. Es un adverbio de cantidad. Y tarde es otro adverbio que me está indicando tiempo. Entonces, ¿cuándo saldrán todos? Más tarde. Adverbio de cantidad y adverbio de tiempo. Lo que importa no es si resultó bien o mal. Lo que vale es el intento.
Vamos a analizar y vamos a ubicar primero los adverbios. Aquí estamos observando el primer adverbio que es no. Es un adverbio de negación. Siguiente adverbio, bien. Bien es un adverbio de modo. Siguiente adverbio, mal. Es un adverbio también de modo. Por lo tanto, entonces tenemos un adverbio de negación y dos adverbios de modo. Muy bien, queridos estudiantes, hemos terminado con nuestras actividades. Ahora vamos a seguir practicando con nuestras actividades de la ficha y nuestras actividades del libro. Nos vemos más tarde. Cuídense mucho.